Hola a todos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante que se discutió recientemente en Argentina. El presidente Javier Milei defendió enérgicamente la propuesta de rebelión fiscal de José Luis Espert para no pagar más impuestos en la provincia de Buenos Aires. Esta discusión ha generado un gran debate sobre los derechos de propiedad y la carga impositiva en nuestro país. Los invito a ver el vídeo y unirse a la conversación sobre este tema tan relevante. Vamos a ello. El presidente Javier Milei defendió el sábado la llamada rebelión fiscal de José Luis Espert para dejar de pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires. Absolutamente, lo que dijo el profesor Espert está en lo correcto, afirmó Milei, quien calificó el aumento de impuestos dispuesto por Axel Kicillof como confiscatorio. En la misma línea, añadió, es una violación del derecho de propiedad y lo que está haciendo Kicillof es expropiatorio. Es una locura, está llevando al borde de la quiebra, por ejemplo, al sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires. En una entrevista con Radio Mitre, el jefe de Estado insistió en que se trata de un abuso para cobrar impuestos que luego no tienen contrapartida. A Milei se le preguntó si esta decisión de no pagar impuestos podría resultar en embargos o denuncias en la justicia. Si todos lo hacen juntos al mismo tiempo, es algo más complicado, subrayó el presidente, y reiteró que el planteamiento de Espert es válido. También recurrió a sus habituales referencias bíblicas al advertir que es un robo descarado y casi diría que es bíblico, ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. Las afirmaciones del mandatario hacen referencia a las declaraciones de Espert, quien en una entrevista con la misma radio apuntó contra Kicillof. El gobernador de la provincia ha generado un gran aumento de impuestos y aún no es suficiente. Es una especie de vampiro dentro de un banco de sangre, mastica plata. El aumento de las patentes, del impuesto inmobiliario residencial y del impuesto inmobiliario rural no debería pagarse. No es una rebelión fiscal sin sentido, es una rebelión fiscal con sentido común, dijo el diputado. En medio de la tensión política por el rechazo al decreto de necesidad y urgencia, DNU, del gobierno en el Senado, Milei apuntó el sábado contra los líderes políticos tradicionales al afirmar que la mayoría no puede salir a la calle porque la gente los despedazaría. Milei lo dijo al defender su activa participación en las redes sociales y el pedido de un gobernador provincial para que las utilice menos. ¿Por qué no puedo seguir comunicándome con la gente directamente? También es cierto que la mayoría de los políticos no pueden salir a la calle, porque si la gente los conociera, los despedazaría vivos, lanzó Milei. El mandatario justificó su tiempo en las plataformas digitales al señalar que es un producto de las redes sociales y se comunica con la gente directamente. Eso me permite ser ágil, identificar dónde están los problemas y trabajar para solucionarlos. Me permite tener un contacto directo con la gente, cosa que los políticos tradicionales no tienen, destacó. Milei volvió a mencionar la posibilidad de levantar el cepo cambiario y reiteró su trabajo para conseguir la llegada al país de 15.000 millones de dólares, que podrían ser aportados por el FMI y fondos comunes de inversión. Estamos avanzando en eso y cuanto antes lo logremos, antes levantaremos el cepo. Según la evaluación del fondo, podríamos levantar el cepo a mediados de año, dijo. El presidente consideró que el pacto de mayo al que convocó durante su discurso de apertura de sesiones en el Congreso está enredado si los líderes de la política tradicional continúan defendiendo el statu quo. Nuestra primera opción es negociar, pero si quieren confrontar, no tenemos ningún problema en hacerlo. No le tenemos miedo a la confrontación, enfatizó Milei. En la misma línea, repitió que, viendo cómo se comportaron los senadores con el DNU, el pacto está lejos, pero advirtió, si cambian su comportamiento y reconocen que el bienestar de los argentinos es más importante que los privilegios de la élite, habrá más posibilidades. De todos modos, expresó su esperanza de enviar pronto la nueva ley bases, en medio de las negociaciones con los gobernadores. El ministro, Guillermo Francos está haciendo un trabajo excepcional y creemos que pronto llegaremos a un acuerdo y volveremos a enviar la nueva versión, dijo sobre el proyecto que, en su primera variante, no prosperó en el Congreso. Al final, a Milei le preguntaron sobre la salida de Alejandro Guglielmi, jefe de la Casa Militar y encargado de la seguridad de la Casa Rosada. Fue decisión de mi hermana ante situaciones en las que no se sintió cómoda, explicó el presidente. Luego le preguntaron si la remoción estaba relacionada con un enfrentamiento entre los Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, una versión que se fortaleció con un documento publicado por la oficina del presidente antes de la sesión que trató el DNU en el Senado. No tiene nada que ver con eso,
enfatizó el mandatario. También se refirió a dos temas actuales, la ola de violencia en Rosario y el paro aeronáutico anunciado para el comienzo de la Semana Santa. Cuando la ministra Bullrich me lo solicite, estaré en Rosario. Y estaré donde los argentinos me necesiten, dijo sobre una posible visita a la ciudad santafesina. Afirmó que la misma ministra de Seguridad es la encargada de evaluar las condiciones de seguridad y destacó su trabajo excepcional. Respecto al paro de 48 horas anunciado por los sindicatos de pilotos y tripulantes de cabina para el Jueves Santo y el Viernes Santo, sugirió que podría acelerar su intención de privatizar aerolíneas argentinas. Lo comparó con una partida de ajedrez. ¿Ha visto cuando juegan al ajedrez? Dicen que si juegas con blancas, tienes ventaja. Pero los que juegan con negras también tienen su jugada, dijo Milei. Y advirtió, haremos nuestra jugada. ¿Qué dijo José Luis Expert sobre la caída del DNU? En las declaraciones radiales, el integrante del bloque LLA se refirió a la caída del decreto de necesidad y urgencia, DNU, del presidente Javier Milei y sostuvo que junto a él se cayó la mejora que ha habido en el mercado de alquileres, la posibilidad de que los bloqueos a empresas sean un delito penal y se los pueda meter en cana, la posibilidad de eliminar las multas, como así también el aumento del periodo de prueba que pasaba a 8 meses. Luego de asegurar que la política sigue sin entender lo que está pasando en la sociedad, advirtió que la medida aún sigue vigente y que debe ser votada negativamente en ambas cámaras para caer y dejar de regir. En resumen, las declaraciones del presidente Javier Milei reflejan una postura audaz y decidida ante los desafíos económicos y políticos que enfrenta Argentina en la actualidad. Al abogar por la rebelión fiscal propuesta por José Luis Expert y expresar su intención de levantar el cepo cambiario, Milei busca implementar cambios drásticos en el sistema impositivo y financiero del país. Su enfoque en atraer inversiones extranjeras, como los 15.000 millones de dólares que podrían provenir del FMI y fondos comunes de inversión, muestra una voluntad de buscar soluciones a largo plazo para los problemas económicos de Argentina. Sin embargo, la visión de Milei no se limita a cuestiones económicas. Su llamado al Pacto de Mayo durante el discurso de apertura de sesiones en el Congreso demuestra un deseo de cambio político y social, desafiando la política tradicional y su supuesto apego al statu quo. La disposición de Milei a confrontar a los líderes políticos establecidos y su enfoque en el bienestar de los argentinos sobre los privilegios de la élite política muestran una determinación inquebrantable. Por otro lado, las palabras de Milei también reflejan la complejidad de la situación política y económica en Argentina. Aunque aspira a un acuerdo nacional, reconoce que este objetivo enfrenta obstáculos, especialmente después del rechazo al DNU del gobierno en el Senado. Sin embargo, mantiene la esperanza de lograr avances mediante negociaciones con los gobernadores y la presentación de una nueva versión de la ley bases. Además, la posible relación entre la salida del jefe de la Casa Militar y enfrentamientos dentro del gobierno sugiere tensiones internas que podrían influir en la agenda política y en la implementación de las políticas propuestas por Milei. En conclusión, las declaraciones y acciones de Milei reflejan un intento decidido de transformar el panorama político y económico argentino, pero también subrayan los desafíos y las complejidades que enfrenta en su búsqueda de cambio. El éxito de su agenda dependerá de su capacidad para negociar, construir alianzas y superar las resistencias tanto dentro como fuera del gobierno.